Ahora sí, aquí estamos grabando. Bien, bienvenidos a los hermanos una vez más, ¿no? En este estamos viendo el capítulo número 2 del libro o la epístola de Santiago. Esto para los hermanos que van a ver posterior este video, ¿no? Y estábamos mencionando que en el verso 1 estaba hablando sobre aquel hombre. Santiago se dirigía a aquellos hombres que tienen confianza en el Mesías Yeshua y les decía que si de repente se acerca un hombre bien vestido, con ropa espléndida, con anillo de oro, y le dicen, ven, siéntate aquí en el mejor puesto. Y luego viene el hombre que es de vestidura humilde, que aquí se le dice que está vestido con harapos o de manera andrajosa, y le dice, no hacen distinciones entre ustedes mismos, pervirtiendo o convirtiéndose en jueces. Esto hace que se pervierta lo correcto, la justicia. Entonces esto nos trae a nosotros el recordar que aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 33, Pedro está teniendo esta situación con Cornelio, pues no, y dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Yahweh, en presencia de Elohim, para oír todo lo que Elohim ha mandado. Recordemos que la palabra oír en el griego nos está diciendo a nosotros que es la palabra akwou, y en hebreo esto es Shema, que no solamente es oír o escuchar, sino que dice que es entender, escuchar, hablar, llegar y más que todo obedecer. El detalle de esta palabra oír es para obedecer, no solamente se escuchó, sino que se obedeció. Dice en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que el Elohim, que Yahweh, no hace acepción de personas, sino que en toda nación, recordemos una vez más que esta carta o epístola no está refiriéndose a todas las naciones del planeta o las naciones de las tierras conocidas en ese entonces como tal a sus habitantes. No, en el primer capítulo, en el primer versículo de la epístola de Santiago, está indicando que esta carta está siendo dirigida a las 12 tribus que están regadas en toda la tierra, pero las 12 tribus de Israel. No está diciéndole a los cristianos o a los musulmanes porque como tal no existía el cristianismo ni tampoco existía el islam. Entonces dice, entonces Pedro abriendo la boca, ¿verdad? Dice, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Yahweh, el Elohim, no hace acepción de personas, sino que en toda nación, o sea, donde se encuentran los israelitas regados, se agrada del que le teme y hace justicia. Recordemos que para el Eterno, para Yahweh, hacer justicia es conforme a las leyes de Israel, lo que se conoce como la Torá. Él se agrada del que le teme y hace justicia. Yahweh envió mensaje a los hijos de Israel. Y bueno, continúa con la narrativa. Ahora, como nosotros mencionamos en la entrega anterior, en el primer capítulo de esta epístola, toda escritura siempre lleva el enfoque hacia la Torá. Nunca lleva el enfoque pensando en nuestro pensamiento, en la filosofía, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras sensaciones. No, porque aquí en este caso Santiago, que es el hermano de Yeshua, no está dirigiendo esta carta a alguien que simplemente va a hablarle para el corazón o para sus pensamientos o para sus sentimientos. No, todo lo habla y se dirige basado y conforme a lo que conocemos en hebreo como Torá, que en español se ha mal traducido como leyes, son instrucciones. Entonces, vemos nosotros en la diapositiva misma que está en el lado derecho, en el libro de Levítico, capítulo 19, en el verso 15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Otra vez, vamos a dejar de compartir la pantalla. Si nos dice que no harás esta justicia parcializándote con uno solo porque es pobre, uy, me da tristeza ver que el pobre hombre, no, no lo castiguemos, o no, que no pague lo que tenga que pagar. O al rico, no, es que siempre me trae a mí regalos, me da unos cariñitos. No, este hermano no porque diezma, o porque este hermano contribuye bastante, no, no lo castiguemos. No, 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 no. Así no es. No se basa la escritura conforme a los sentimientos ni a conforme a las pasiones que salen de nuestras carnes, que es lo que vimos nosotros la semana anterior para pervertir la escritura. No, por eso es que dice no perviertas en este caso el mandamiento. Otra vez lo vamos a leer y déjenme compartirle para poder pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Vemos entonces aquí en la diapositiva en el lado derecho. Ahí está. Dice, no harás injusticia. No dice la injusticia con los hombres, dice injusticia con la ley, con el mandamiento que le entregó el Eterno a Moisés en el Sinaí.
no hagas injusta este mandamiento, no hagas injusta esta ley, sino que sé justo. No hagas el juicio favoreciendo al pobre solo porque es pobre, ni tampoco complaciendo al rico o al grande solo porque es más poderoso económicamente, o porque tiene poder judicial, o porque es alguien del Sanedrín. No, porque con justicia juzgarás al prójimo. Y aquí nosotros podemos ver que en el Strong 5765 exactamente, revisen bien donde está mencionado en la parte de abajo, donde dice 5765 o 66. Aquí habla de la palabra aval o también quiere decir evel en hebreo, que está traduciéndose a la palabra inequidad o perversidad. O sea, perverso no solamente es un hombre que asesina, perverso no solamente es un hombre que viola o que destruye algo que no le pertenece o que roba, perverso también es un hombre que se pone a favor del pobre para decir, no, es que es pobre, no lo castiguemos. O al rico, no, es porque es rico, no lo castiguemos. No, así no tiene que ser la escritura como tal. Avanzamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Podemos ver entonces en el verso 5 que dice, hermanos míos, dice, amados, escuchen, una vez más está la palabra Shema, que quiere decir escuchen para que puedan poner en práctica, porque él está dirigiéndose a los pueblos de las 12 tribus, porque tal vez escuchaban, pero no ponían en práctica. Dice, no ha elegido Yahweh a los pobres de este mundo para que sean ricos en esta confianza, en fe, traduce aquí, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Recordemos que Yeshua en algún momento dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ese es el verdadero amor. Ama realmente el que se basa en guardar los mandamientos, pero no los mandamientos de Pablo, de Pedro, de Jesús, como dice el cristianismo. No, porque ellos siempre se encargaron de promover o enseñar los mandamientos de la Torá del Eterno, no sus mandamientos ni sus leyes. Ellos no vinieron a cambiar absolutamente nada. Si hay algo que hicieron es mencionarle al pueblo cómo tienen que hacerlo, a pesar de que podría sonar a que hubo un cambio o una especie de reforma, pero como tal no, y si hay algo que tuvo su afectación, en el caso de los mandamientos de cumplimiento en el templo, es porque se cayó el templo y ya no había cómo seguir cumpliendo esos mandamientos, pero no significa que con esto haya quedado abolida la Torá o los mandamientos. Jesús, Yeshua dijo en Mateo 15, si mal no recuerdo, 17 en adelante, yo no he venido a guardar a abolir los mandamientos, he venido a que se cumplan, Mateo 5, 17 en adelante. Entonces él dice, yo he venido a que se cumplan estos mandamientos, no he venido a abolirlos. Continuemos entonces. En el capítulo 2 de Santiago, en el verso 6 dice, pero ustedes han afrentado al pobre, ¿no los oprimen acaso los ricos? ¿No son ellos los mismos que los llevan o los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman con ello el buen nombre que fue invocado sobre ustedes, refiriéndose al nombre del Eterno? En este caso, en la época de Yeshua, vamos a dejar de compartir un momento, en la época de Yeshua sucedía algo que era muy desfavorecido a los pobres. Recordemos que hay una parte en la que Yeshua les dice a ellos, a los fariseos más que todo, ¿no? Que tenían el poder político, judicial, y a los saduceos que tenían el poder judicial. Los fariseos tenían el poder religioso y con ello también influenciaban junto con los saduceos, a pesar de que eran dos culturas religiosas como tal, totalmente distintas, en conflicto entre ellos, pero habitaban dentro del mismo país y llevaban la guía, entre comillas, al mismo pueblo. Entonces Yeshua les dice, ustedes se tragan la casa de las viudas, refiriéndose a los que tenían el poder, refiriéndose a los que tenían las riquezas. Era realmente una distinción entre los ricos y los pobres de una manera tan grande y abismal que ese es prácticamente la discusión que solía tener muchas veces Yeshua, que incluso perdón, el hermano de Santiago, Judas, también hermano de Yeshua, no solo lidiaba con los ricos y con los líderes, para ponerse siempre a favor de los pobres. Yeshua dice, el reino de los cielos es más para los pobres como tal, porque son ellos los que tienen la esperanza de que venga la libertad. Vamos a continuar entonces. Y cuando dice que ellos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre ustedes es porque están dejando de amar a su prójimo, y esto lo vamos a ver más adelante. Y es que cuando no se ama al prójimo realmente se está blasfemando contra los mandatos del Eterno, quien en algún momento les ordenó y les dio libertad. Más abajo, veamos, dice, si en verdad cumplen la ley real,
conforme a la Escritura, aquí se está dirigiendo a los que tenían el control, el poder, los líderes, tanto político y económico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Bien hacen, pero si hacen acepción de personas, ya cometen pecado y pueden llegar a ser convictos de la ley y quedarían como transgresores, porque aquel que no ama a su prójimo está violando los mandamientos. Pero realmente el amar a los prójimos o el amar al prójimo no es como enseña el catolicismo o el cristianismo o tal vez inclusive el islam. El amar al prójimo es muy distinto, abarca más cosas que lo que nosotros llegamos a creer y a pensar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sentimental. La Torá es una sola y no tenemos que ponerle nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos. Y con eso vamos a ver aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 17 y 18 dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su mal o de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo a él como te gustaría que te amen a ti. Ámalo a él como tú te amas a ti. Yo, y firma Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Qué nos enseña aquí a nosotros esto como mandamiento? Esto no es un pensamiento ni tampoco son frases de motivación. Esto es el mandato del Eterno que le entregó a Moisés en el Sinaí para el pueblo. Le dice, no guardes rencor, no odies a tu hermano en secreto, no pienses que tu hermano hay algo negativo o algo que está afectándote, sino más bien acércate. Recordemos que en el libro de Lucas eh, se está mencionando, el libro de Mateo, perdón, el libro de Mateo, creo que está aquí en la diapositiva, permítame revisar si la puse, si no recuerdo. Sí, sí, aquí está. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, el verso 15 dice, si tu hermano peca contra ti, o si tu hermano tiene algo contra ti, o si tú crees que tu hermano está afrentando algo en contra de ti, ve, habla con él, hazle saber cuál es el problema, pregúntale qué tiene contra ti. Cuando él y tú estén solos, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Hazlo por segunda vez si no te quiere escuchar a la primera. Pero la tercera, aún no lo acuses. Ve y habla con un juez para que puedan lidiar y sobrellevar este inconveniente. No guardemos esos rencores con nuestros hermanos y esto como tal es un mandamiento. En el verso 10 del capítulo 2 del libro de Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero hierra en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, lo he puesto con rojo, pero matas, también está puesto con rojo, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué está manchadito con rojo y por qué estas frases en especial, adulterio y matar? Porque como tal son dos de los mandamientos que tienen como consecuencia el pago, la muerte. Entonces, aunque hayas hecho muy bien durante todo y hayas guardado todos los mandamientos y de repente cometiste un adulterio, la paga de ese pecado es la muerte. Y cuando se guarda odio, cuando se guarda rencor, uno llega a cometer alguna transgresión que por medio de esa ceguera espiritual, o sea, ceguera física o carnal, puede llegar a cometer alguno de estos mandamientos que no se debe de cometer. Estos errores y estos pecados que nos pueden llevar inclusive a la muerte, dice. Ya te has hecho transgresión de toda la Torah, porque una vez que mueres no hay que justificar. Ya, la paga de esta transgresión o pecado es la muerte y son solo dos ejemplos de muchos que hay. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la Torah que da libertad. Recordemos que en el libro de Levítico hay una parte que nos menciona a nosotros la libertad en relación al año del jubileo. Esto es en el libro de Levítico en el capítulo 25. Dice que se santificará el año 50 y pregonarán la libertad en la tierra a los moradores. Este es el año del jubileo. Recordemos que cada 50 años era el año del jubileo en el contexto de los mandamientos de Israel y esto daba libertad. Por ejemplo, si alguien, déjeme dejar compartir, si alguien tenía una deuda con alguien y fue a trabajar ya de siervo a la casa de ese alguien, o a su vez, no tienes con qué pagar, me quedo con tu propiedad, perfecto, quédate con mi propiedad porque no tengo cómo pagarte. Pero resulta que cuando llegue el año del jubileo o el año 50, ese predio, esa tierra o esa propiedad tiene que regresar a su dueño por mandato divino. O si es esclavo o si es siervo de su hermano por deuda, hasta allí quedó la deuda y tiene que regresar nuevamente
a su vivienda y tiene que ser un hombre libre. Por eso es que dice el mandamiento que nos da libertad. Y voy a compartirlo para continuar leyendo, ¿ya? Ahí tenemos, para poder continuar, ¿no? Dice que esta ley nos da libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa con el juicio. Y aquí nosotros podemos recordar que Yeshua en algún momento enseñó en el capítulo 18 del libro de Mateo, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Con esto voy a dejar de compartir, mis hermanos, y vamos a revisar rapidito esta partecita de aquí. Y vamos a dejar en una segunda entrega y una segunda parte este capítulo porque nos habla de la parte de la emuná y nos habla también del juicio con misericordia. Recordemos que en esta enseñanza que hace Yeshua de aquel rey, aquel hombre que representa al rey y que va a buscar a este siervo que le adeuda y le dice, págame. O si no, ven con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y trabaja para mí, que es lo que hablamos en algún momento. Ven y trabaja para mí. Pero este hombre de rodillas le dice, amo, perdóname, tenme un poco de paciencia, espérame más tiempo, yo te lo voy a pagar. Entonces el amo le dice, ok, perfecto, te voy a esperar. Pero resulta que este hombre al que se le fue perdonada tremenda deuda, luego se encuentra con un consiervo, o sea, con un siervo de él. Y lo coge del cuello, la apretuja y le dice, págame, págame, págame. Y este hombre le dice, no tengo cómo pagarte en este momento, por favor, tenme paciencia, te voy a pagar todo. Las mismas palabras que hizo este siervo con el amo mayor. Y él le dice a su consiervo, no, no te voy a esperar. Los manda a llamar al alguacil, que lo metan preso porque me está adeudando. Y resulta que los otros siervos de este amo superior ven la situación que está pasando y le dice, vamos donde el amo. Amo, este al que tú le perdonaste la deuda, hizo lo contrario con su consiervo que le adeudaba. Entonces resulta que este amo va y lo castiga a este primer deudor. No al consiervo, sino al primer siervo. Entonces, en este caso, el juicio con misericordia que se nos hace a nosotros o se nos permite a nosotros tener o percibir en estos días, es un juicio totalmente distinto al que encontramos en las naciones. Por lo que la Escritura, a través de sus mandamientos, como está enseñando en este caso la Carta de Santiago, nos ayudan a transformar nuestras vidas, para encaminarnos conforme a los mandamientos, más que en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos modernos y nuestros pensamientos filosóficos como tal. El juicio sin misericordia también se nos presentará como tal, y esto es lo que vamos a revisar nosotros la semana que viene. Me despido con ustedes, los que están presentes y los que están también del otro lado de las pantallas, y la semana que viene continuaremos en el mismo capítulo 2, revisando la segunda parte de este tema. Me despido, un abrazo.